Compatibilidad electromagnética es un tema muy corto, no me acuerdo, 10, 12 diapositivas, pero muy interesante, ¿no? A veces pensamos que hacer radio es simplemente colocar dos pedazos de alambre arriba, el coaxial y ya estoy en el aire, ¿no? Pero hay cosas que tiene uno que tener en cuenta, ¿no? Como las que hemos estado viendo y bueno, faltan muchísimas más. Pero este tema trata de la compatibilidad electromagnética es interesante por sí mismo. La compatibilidad electromagnética es la habilidad de un aparato, equipo o sistema de funcionar satisfactoriamente en su entorno electromagnético sin causar disturbios electromagnéticos intolerables a ningún otro aparato en dicho ambiente. Por eso existe la norma mexicana, ¿no? Y la de otros países y las internacionales, etcétera, ¿no? Los aparatos deben funcionar lo mejor posible y que no causen problemas a otros aparatos que estén en su entorno, en su ambiente, ¿no? De operación. Dicho de otra manera, es básicamente la habilidad de un equipo electrónico de funcionar sin detener el correcto funcionamiento de otro equipo electrónico. ¿Hasta aquí vamos bien? Correcto. Entonces, Ahí lo que nos da a entender, don Pablo, que tengamos bien aterrizado todo, ¿verdad? La sí, tierra, pero si te acuerdas de la forma de aterrizar, basta con que el tomacorrientes donde enchufamos la ajá, fuente de poder, el power supply, tú que ya vas a estar allá de gringo, vamos a decirle power supply. Entonces, allá ese tomacorrientes tiene que tener el tercer hilo de tierra o de masa, ¿no? sí, Y no aterrizar nada más porque ya vimos todos los problemas que causa, ¿no? Y si el exactamente. tomacorrientes no tiene el tercer hilo, pues hay que ponérselo cuando menos pues, donde estamos operando A donde nosotros, ¿no? conectamos el aparato, ok, correcto. Correcto. En la medida que adquirimos más tecnología, el potencial de ruidos e interferencias electromagnéticas aumenta, lógicamente, ¿no? Cada atenuador de luz, actuadores de puertas automáticas o cualquier nuevo juguete electrónico o eléctrico contribuye a la contaminación electromagnética de nuestro entorno. Muchos de estos aparatos también oyen a ese ruido en constante aumento y podrían reaccionar de formas impredecibles a sus vecinos electrónicos, incluidos los equipos transceptores de radioaficionados, que es lo que a nosotros nos concierne. ¿No? Bueno, esta es nada más una muestra de, de cómo está nuestro entorno, nuestro ambiente electromagnético, que no tiene nada que ver con el sol, ¿verdad? Es el ambiente que hemos creado o que ha creado la humanidad y que está en constante incremento. Cada una de estas cosas generan pulsos electromagnéticos, emisiones, radiaciones electromagnéticas y también pueden escuchar, ¿sí? Aparte del Pegasus, eso es otra cosa, ¿no? Si están enterados del software del Pegasus, ¿no? Entonces, hasta nos han dicho que cuidado con Alexa, porque puede haber escuchas, ¿no? No precisamente que lo haga el fabricante, pero si cualquier cosa que esté conectada a la Internet es susceptible de ser escuchado o de ser hackeado, ¿no? Tarde o temprano, todo aficionado activo tendrá un problema de interferencia, ya sea con algún aparato electrónico del vecino o algún tipo de interferencia al propio equipo transceptor.
causada por los ruidosos aparatos electrónicos que muchas veces están incluso en nuestros propios hogares. La mayoría de las veces, estos problemas pueden ser solucionados con remedios técnicos estándar o el uso apropiado de nuestras habilidades diplomáticas al hablar con algún vecino que pudiera sufrir alguna interferencia ocasionada por nuestros equipos. Y esa es la verdad, ¿no? A veces el vecino viene, no me ha tocado, pero sí he sabido de algunos casos, a tocar la puerta, ¿no? Oiga, vecino, mi esposa se está quejando de que no la deja ver la televisión, ¿no? Entonces, pues lo primero que tienes que hacer es cambiarte de frecuencia, a ver si se soluciona, si no de banda, y preguntarle al vecino si su televisor es un poco antiguo, de aquellos de cinescopio, etcétera, y sugerirle, procurando que no se enoje, de que se compre uno más moderno para evitar ese tipo de interferencias, ¿no? A eso se refiere con usar la diplomacia. ¿Cómo podemos cazar los ruidos o interferencias? O sea, saber de dónde vienen para poder tratar de remediarlos, ¿no? La contaminación por ruido de radiofrecuencia está por doquier. Aunque no la podemos ver, ni oír, oler, ni tampoco recoger y estudiar a placer, debido a que a este va y viene. Muchas veces los oyes y otras veces no los oyes. Empecemos con el hecho de que cualquier aparato digital tiene en su interior un reloj de alta velocidad y un tren de datos que se dispersan profusamente. Hablando de relojes, yo tengo uno muy curioso. Compré, si no me equivoco, en Steren. Eh, Me encanta ese reloj por una sencilla razón. Nunca tengo que ajustarle la hora, jamás. ¿Por qué? Porque ese reloj oye. Desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana está escuchando al reloj atómico de Denver, Colorado. ¿Mm? ¿Por qué de día no? Porque de día no llega, ¿no? Como ya sabemos, no llega la radiofrecuencia del reloj atómico. Transmite a una muy baja frecuencia, a una longitud de onda muy larga, etcétera, ¿no? Kilométrica, pero llega por las noches. Y ese reloj se autoajusta con el reloj atómico de Denver todos los días, o más bien todas las noches, ¿no? Está interesantísimo. ¿Cómo puede viajar tanto una señal que de día no llega, pero de noche sí? Como ya vimos el porqué, y una de esas es la desaparición de la capa D por las noches. Vamos a ver. Motores eléctricos, generadores, computadoras, letreros luminosos de neón, maquinaria industrial, lámparas fluorescentes, fuentes de poder de switcheo o conmutadas, son algunas de las incontables fuentes de ruidos electromagnéticos, a los que podemos sumar las llamaradas solares, los rayos cósmicos y el viento solar. Son también fuente de ruidos electromagnéticos. Y eso es porque cuando alguien que jamás ha estado ni en la banda civil ni nada, de pronto te ve con un radio y te dice, oye, ¿por qué tiene tanto ruido? Es por eso que estamos viendo. Por eso tiene tanto ruido, ¿no? Si no quieres tener ruido, pues hablas por teléfono, ¿no? Desde luego nosotros podemos comunicarnos en la banda de 2 metros en frecuencia modulada y está perfectamente claro, inteligible, etcétera. Pero también lo mismo podemos hacer hasta en la banda de 40 metros o hasta la de 160 metros si queremos. Yo en los veranos, hace algunos años, que se podía, ahorita no, toda la familia se iba a la playa y yo pues tenía, yo en esos tiempos yo tenía comercio, farmacia, licorería, etcétera, algunas un pequeño supermercado, etcétera, con mi hermano. Y bueno, yo tenía que venir, pero pues en las noches yo me regresaba y temprano yo volví aquí a la ciudad de Mérida. Aquí la playa pues no está muy lejos, ¿no?
Progreso está a 33 kilómetros y donde íbamos nosotros a Chelem, pues estará a 40, 45 kilómetros, no más. Entonces está bastante cerca, hay esa facilidad, ¿no? Entonces eso me permitía a mí, eh, el fin de semana pues yo me quedaba, ¿no? El domingo porque ya saben, el comercio nunca cierra, ¿no? Elmer lo sabe, ¿no? Así que la cosa a mí me permitía estar yendo, viniendo y estando allá en las noches o fines de semana, comunicarme con varios amigos en la península, aquí en la península de Yucatán. En Campeche uno, otro en Chetumal, otro en Cancún, etcétera, ¿no? Éramos 4 o 5 que nos gustaba platicar, 2, 3 de aquí de Mérida. Y lo hacíamos con alguna frecuencia modulada, pero con solo 10 watts de potencia. ¿Por qué? Pues ustedes saben que cuando es frecuencia modulada o amplitud modulada, hay una, hay una señal portadora que es constante, ¿no? Entonces, si tú estás a toda potencia, porque vas a hacer es calentar el módulo de transmisión, los transistores de salida. En la banda lateral no ocurre porque cuando tú haces pausa para tomar aire, el radio descansa, el transmisor descansa. En telegrafía, pues también hay entre un sonido corto y un sonido largo, hay una pausa. Mínima si tú quieres, pero el transistor descansa. Entonces, si estás en amplitud modulada o frecuencia modulada, el transistor nunca descansa hasta que sueltes el push to talk, el botón para hablar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Pues a baja potencia. Cuando las condiciones no se prestaban para estarnos comunicándonos con 10 watts, entonces pasábamos a la banda lateral, metíamos 50, 100 watts y no había nada, ¿no? Pero sí hay formas de que hablemos sin ruido, definitivamente, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. El radioaficionado es responsable, y eso es por ley, de la correcta operación de su estación, la cual debe estar debidamente diseñada y él o los equipos correctamente instalados. Y por eso ves que ponemos énfasis en antenas, en los coaxiales, en la impedancia del coaxial, la impedancia de la antena, el sistema de tierra y todo eso, para que nuestro funcionamiento sea lo más eficiente posible. Debemos contar con una toma de tierra física adecuada, como ya vimos en el tema, y de preferencia, aunque no siempre es necesario, utilizar un filtro de paso bajo. Eso era para los radios analógicos que no tenían el filtro de paso bajo. Los radios modernos ya lo traen integrado. Entonces no tenemos tanto problema con eso, ¿no? Un filtro de paso bajo es un filtro electrónico caracterizado por permitir el paso de las frecuencias más bajas y atenuar las frecuencias más altas. Ese es un filtro de paso bajo y los hay variables, como ya lo vimos. Por lo general, si los propios equipos electrónicos en la estación de aficionados se comportan de manera normal, es decir, no sufren interferencias, podemos estar casi seguros de que nuestra estación no es parte o generadora de problemas de interferencia electromagnética. Si el vecino, la esposa del vecino no se queja, si tu propia esposa o tu propia familia no se queja, pues estamos bastante bien. ¿Mm? Si no prende la licuadora cuando hablemos, pues estamos bien, ¿no? Sin embargo, si se demostrara que la estación o algún equipo dentro de esta es la causante de dichas emisiones, el operador deberá encontrar y eliminar la fuente de las interferencias. O sea, es nuestra responsabilidad si nosotros estamos causando interferencias. Acuérdense que nosotros podemos recibir muchas interferencias, pero que tenemos una artillería de filtros para poder minimizarlas o incluso eliminarlas, ya lo vimos.
¿Qué causa la interferencia? La interferencia ocurre cuando las señales radioeléctricas o los ruidos electromagnéticos son captados por artículos de consumo general, como teléfonos, equipos de audio y vídeo o televisores, lo que genera comportamientos indeseables como imágenes distorsionadas, voces extrañas o ajenas a la programación de radio o televisión. En la mayoría de los casos, la fuente de interferencias está cerca de dichos artículos. Existen tres tipos comunes de interferencia electromagnética. Uno, pues la principal, es el ruido. La interferencia puede ser causada por una fuente electromagnética, como letreros defectuosos de neón, matamoscas eléctricos, termostatos y relevadores, sistemas de cómputo y fuentes de switcheo, por mencionar algunas. En otros casos, el ruido puede provenir de fugas o arcos eléctricos en el cableado de la estación, y muchas veces no en el cableado de la estación. En los transformadores a veces hay arcos eléctricos y eso mete mucho ruido, que deberán ser localizados y corregidos a la brevedad, dado el riesgo que representan, sobre todo los arcos eléctricos. 2. Sobrecarga o saturación. Si la señal es muy fuerte, la señal que recibimos, es posible que los equipos no puedan rechazarla. Acuérdense que tenemos el botón del atenuador y pum, va para abajo 20 decibeles, ¿no? Los aparatos de radio y televisión deberían ser capaces de separar la señal deseada de entre un gran número de señales y de aquellas que solo representan ruidos e interferencias. Los televisores modernos hacen eso muy fácilmente, ¿no? Casi ahorita es casi raro que escuches una transmisión de radio en un televisor de plasma o de LED, etcétera. Antes se escuchaba. Pasaban cerca los de la banda civil y si los escuchabas en el televisor, casi los veías, ¿no? Ok. Los equipos modernos cuentan con suficientes filtros y blindajes para funcionar correctamente en condiciones normales de operación. Y eso también cuenta para nuestros equipos de radio, ¿no? 3. Emisiones espurias, como los espurios de los sindicatos, ¿no? De las huelgas. Un radiotransmisor podría inadvertidamente emitir débiles señales en frecuencias en las que no debería. O sea, tú transmites en 14.150, pero además te escuchan en 14.170 o en 14.200. O sea, hay señales espurias que se oyen, posiblemente no con la fuerza o la intensidad de la señal principal, pero sí tiene esas emisiones espurias. Normalmente se da cuando un radio es manipulado. ¿Por qué? Porque tratan de que si el radio es de 100 watts, no quiero que dé 150 o 180 watts, y ahí le andan moviendo. Al mover cualquier circuito electrónico, inmediatamente hay un desajuste. Y ese es parte del problema. Estas son las llamadas emisiones espurias. Afortunadamente, los modernos transceptores están construidos para cumplir con las exigentes regulaciones internacionales, siempre y cuando no se le meta mano, porque ahí empiezan los problemas, ¿no? ¿Cómo evitar las interferencias electromagnéticas? A veces lo más sencillo es lo mejor. No vamos a tocar el tema de todos los filtros que ya vimos, ¿no? Que también funcionan. Pero vamos a hablar de otro punto. Lo más sencillo es lo mejor. Muchos casos de interferencia pueden resolverse sin complicadas revisiones. Primeramente, revisaremos los cables coaxiales, buscando daños en la cubierta o blindaje del mismo. Busquemos terminales flojas o sueltas. Esas terminales son los conectores PL259, con el que el coaxial lo conectas a tu radio,
incluso muchas veces al balún de la antena o al acoplador de la antena. Entonces esos conectores pueden estar flojos. Me pasó hace unos días con mi conector para la antena de la banda de la antena G5RB que tengo para 80 a 10 metros. Estaba yo probando porque siempre checo, porque a veces mis nietos son traviesos y a veces vienen acá y le mueven a todo. Entonces, y nada, estaba muy bien, pero se me ocurrió acercar el selector porque como tengo ahorita tengo dos antenas que puedo cambiar fácilmente, tengo la Morgan de 160 metros y la G5RB. Entonces, para ciertas bandas, para yo no estar moviéndole al acoplador externo, simplemente me cambio de antena, ¿no? Entonces lo acerqué más. En el momento que yo lo jalé con el peso del coaxial, este coaxial es el RG8, el más grueso, se zafó. El conector se quedó en el selector, atornillado, enroscado, pero el coaxial se salió. Entonces tuve que deshacer todo, eh, cortar otra vez, bueno, todo el proceso para volver a poner el conector con estaño, etcétera, checar con el multímetro que no haya cortocircuito, toda la faena, ¿no? Y ya lo volví a poner y hasta ahorita pues está en su lugar. Pero eso puede pasar. O puede pasar que una vez me sucedió que de pronto se encienda mi radio, silencio. En ese tiempo yo tenía nada más una antena, un dipolo allá arriba. No 3 o 4 antenas, pero un solo bajante. Todas las bandas en silencio. Bueno, será un blackout, será que hubo una explosión solar, qué sé yo, ¿no? Nada, salí al patio, miro para arriba, solo vi la antena, el coaxial estaba abajo, se zafó el coaxial, ¿no? Del conector. ¿Cómo lo puedes arreglar? Bien, haciendo que el coaxial no cuelgue del conector, porque todo el peso del coaxial, la tracción, por más buena que sea la soldadura con el tiempo y el viento que lo está sacudiendo, bamboleando, decimos por acá, sacudiendo, hace que en un momento dado se suelte. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues darle una media vuelta y amarrarlo con una cintilla al separador central para que la tensión no la tenga el conector. ¿Mm? Y con eso se soluciona. Pero ¿de qué me pasó? Me pasó, ¿no? Total que no tenía yo, no tenía yo coaxial conectado a la antena, ¿no? Entonces tenemos que buscar terminales flojas o sueltas. En el caso de antenas, un cable suelto o sulfatado y procedamos según sea necesario. Sobre todo si la antena de pronto te empieza a dar señales de que tiene una ROE alta o que de pronto está bien, de pronto está mal. Tienes que revisar conectores, cable coaxial, bajar la antena para ver si no tienes balun, conectaste el centro a un brazo, la malla a otro brazo, a ver si no está sulfatado, si no se desprendió. El centro por lo general es fuerte, pero la malla no. La malla se despedaza fácil, sobre todo si no tiene un aislante o un baño de silicón, lo que sea. Con el tiempo, la humedad, la lluvia, hace que se sulfate o se oxide, como se dice normalmente, y la malla se puede desbaratar como si fuera como arena. Entonces tú tienes que corregir eso. Cuando es un balón, pues no está tan frágil porque la tensión lo hacen las armellas, las orejas del balón. Entonces, pero aún así, cada cierto tiempo, y sobre todo cuando empiezas a notar algo raro, hay que bajar el sistema, mejor tenerlo en un carrillo, ¿no? Bajarlo, checarlo, corregirlo y volverlo a subir y no pasa nada, ¿no? Los cables con los que se hace la antena generalmente están forrados, las puntas encíntenlas, no las dejen abiertas,
¿eh? Porque ahí se mete la humedad. Y unas puntas que no estén bien, ¿cómo se dice? Torcidas, ¿eh? Trenzadas, que estén así, abiertas, te puede producir ruido en tu recepción. Entonces tienen que estar cerradas, de preferencia con un poco de estaño y luego con cinta aislante o silicón, lo que tengan a mano, ¿no?